Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a una enseñanza más, a una riqueza más del Todopoderoso, porque así está escrito para los que le aman en todo tiempo antes de que venga el juicio final, que ya mero viene, pero que a los que estamos en estos últimos tiempos con temor y temblor delante de Él, seguimos teniendo el tercer cielo abierto para que toda riqueza que desciende de los altos día con día, la tengamos. Así es Dios, así es Cristo para con su pueblo, porque este bendito maná, esta bendita enseñanza no es mía, viene del tercer cielo. Dios nos manda el maná todos los días por medio de Cristo Jesús, cada enseñanza. Así que si usted, bendito hermano y bendita hermana, viene con el conocimiento de Dios y con una conciencia tranquila, sabiendo que está practicando y sus mandamientos con una obediencia, y viene también con el fruto del temor, de no perder la vida, y viene a buscar a Dios para ir a esa promesa y a esa esperanza divina, bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, a la enseñanza número 6 de Efesios. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. He orado también por los suscriptores, por los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso. Bendito hermano y bendita hermana, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios escoja. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Y antes de empezar, porque estamos en estos últimos tiempos y porque la mayoría de la gente está ajena a lo que viene, a la gran tribulación, a lo que se espera que va a ser horroroso, yo le pido, bendito hermano y bendita hermana, que comparte el mensaje para que sean rescatados proféticamente de la maldición. Que lo comparte. Y si usted todavía no tiene un crecimiento para ir a compartir este mensaje, que es la protección, que es la resurrección, que es que Dios nos guarde y que nos lleve a la vida eterna, pues Dios nos ha permitido por medio de esta plataforma dejar este mensaje, y usted lo encuentra de la siguiente manera, por si quiere cumplir con ese mandamiento divino: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Mi consiervo Jean Eduardo Garibay Ramírez. Así, bendito hermano y bendita hermana, le recuerdo que son 4 horas, que usted le dé tiempo a Dios, que ame a Dios y ame al prójimo para alumbrar, que se siente con la persona que vaya a compartir. Trate usted, con lo que Dios le ha dado, de explicarle este camino si tiene alguna duda, y si hay alguna duda, no dude en conectarse inmediatamente con su servidor o con mi consiervo para atender en el momento y en el acto a la persona que se le esté dando el evangelio de salvación y pueda ser salvo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con Efesios capítulo 2, versículo 15. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 2, versículo 15. Ayer empezamos este bendito versículo en donde nos enseña todas las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz para con nosotros? Y ayer estábamos viendo que abolió en su carne las enemistades. Yo lo expliqué ayer, bendito hermano y bendita hermana, y sigo con
lo que sigue después de la coma. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. De igual manera, en el Antiguo Testamento se le conoce a la Biblia como la ley y ordenanzas. Ahora, una cosa es la ley y otra cosa son las ordenanzas. La ley, bendito hermano y bendita hermana, es lo que Cristo Jesús dijo en el Evangelio, que Él no había venido a abolir ninguna coma, ninguna tilde de la ley mosaica o del Antiguo Testamento para con nosotros. Lo que vino a abolir, lo que quedó como viejo, lo que quedó como pasado, fueron los cultos y las ordenanzas que eran una sombra de lo que iba a venir, como el templo, como los sacrificios, como el candelabro, como el aceite, como la luz, como el pan de la propiciación, como el ser pastor, el cuidar ovejas, como el sembrar, el ser agricultor. Eso era una sombra, esas eran ordenanzas. Eso era una sombra de lo que iba a venir, más no la ley. Porque la ley, el primer pueblo la tuvo siempre, pero no pudieron llevar a cabo los mandamientos, que son los que hoy tenemos nosotros, de amar a Dios, amar al prójimo, porque la carne es débil, porque el primer pueblo no participó de la muerte y resurrección de Cristo, la cual cargó con el pecado, la cual abolió el pecado en su carne y nos trajo todas estas bendiciones. Entonces, en el momento que Cristo Jesús en la cruz es abolido en su carne para quitar las enemistades que teníamos con Dios y con el Padre por no estar sujetos a esta ley, por estar en la carne, entonces Él también quitó los cultos, las ordenanzas del primer pacto, que eran una sombra, y vino a darnos lo verdadero, lo espiritual, porque pues nosotros, a comparación del primer pueblo, que eran ordenanzas de ir a un templo, y a un templo que estaba en Jerusalén, de llevar sacrificios, de un sumo sacerdote, de un lugar santo, de un lugar santísimo, de un velo, del arca del testimonio, en el otro atrio los candelabros, el pan de la propiciación, los cultos de comer la carne una vez que se sacrificó, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas ordenanzas, cuando Cristo Jesús fue crucificado, se rasgó el velo del templo donde se adoraba, como diciendo esto queda abolido, y como dice también en el libro de Hebreos, que lo que se dice por viejo o antiguo está por desaparecer y ya desapareció. Por eso se le llama Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Ahora, testamento. Recuerde que testamentos son riquezas que por una muerte fuimos acreedores a ello. De igual manera, el primer pueblo, la herencia que tuvo fue una tierra donde manaba leche y miel, una tierra que hoy es Israel, y otras promesas y riquezas que Dios en su tiempo les prometió y les dio como una sombra de lo que iba a venir, porque hoy en este testamento las riquezas ya no es una tierra donde mana leche y miel física, ya no es una posesión de que Israel y Jerusalén ya no es un templo hecho por manos humanas, ya no son sacrificios, ya no, ya la herencia es totalmente diferente, el pacto es totalmente diferente. Por eso el primer pueblo, que eran pecadores, no podían coincidir con el nuevo pacto, con las nuevas ordenanzas que eran muy distintas y que venía lo espiritual. Ahora, eso vino a quitar Cristo Jesús y a darnos lo verdadero, a darnos lo último, a darnos a nosotros, no al primer pueblo, sino también al primer pueblo, a los que creyeron, pero también a los que no éramos pueblo, a darnos lo verdadero y lo último,
que es amar a Dios y amar al prójimo. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque en la ley habían ordenanzas del Shabbat, habían ordenanzas, bueno, eso ya lo expliqué, para crear en sí mismo Cristo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y veíamos para crear, para formar, porque Dios y el Padre siguen trabajando y seguirán trabajando. Y después de que Cristo Jesús abolió en su carne esa enemistad y nos trajo la reconciliación con Dios, a los que creímos, entonces entramos a las manos del alfarero para que nos vaya dando una forma, ya hayamos sido del primer pueblo, de la circuncisión, o de los gentiles, que no éramos su pueblo, pero de esos dos pueblos vino Cristo Jesús para crear de esos dos pueblos, de esos dos hombres, un mismo pueblo, un mismo, de los dos, uno mismo, un solo y nuevo hombre. Nuevo hombre, nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? La imagen de Dios. ¿Cuál es el nuevo hombre? El ser, un ser espiritual y no carnal. El tener la imagen de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra, no yo, siempre nos ha hablado de dos imágenes que tiene el ser humano. En la carne, el ser humano terrenal, el ser humano que está sin Dios, el ser humano que está abajo, tiene la imagen del diablo y tiene el fruto del diablo. Avaricia, codicia, odio, venganza, ira. El ser humano que por misericordia y por fe alcanzó la estatura por medio del alfarero, tiene la imagen de Dios, que es espiritual. Dios es espíritu. Acuérdense, yo siempre le he tocado versículos bíblicos para concordar y he tocado uno, mucho, San Juan 4, cuando Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, todo lo que vino a traer Cristo Jesús en este pacto, todo es nuevo, todo es hecho nuevo. Por eso en Salmos también veíamos como Dios dice, cántenme cántico nuevo. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, el hombre nuevo es un hombre totalmente diferente a antes de que nos llamara Dios por medio de Cristo Jesús. Como dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he ahí la verdad. He ahí para que usted no sea uno de los millones de cristianos engañados que quedan en este planeta Tierra con un velo por no haber tomado su cruz y por no haber creído en la locura de la cruz. Entonces, de modo que las cosas viejas pasaron, es que un cristiano verdadero que ha alcanzado la estatura no tiene ninguna obra de lo que hacía antes, ninguna obra. He aquí todo es hecho nuevo. Porque yo le puedo decir, para profundizar este versículo, hace 20 años, en esta hora, en este día, que es lunes, en esta hora que son las 3:10, aquí, en esta hora yo estaba en el mundo buscando dinero, en negocios, en la compra-venta de oro, de piedras preciosas, de relojes, transando también, ¿verdad? Porque el que no tranza no avanza, y así era lunes, martes, ya la edad madura, ya en otra edad, pues si va a la escuela, pero ya hablando de la edad madura, llegaba el sabadito, y yo decía, sabadito alegre, ¿verdad?
vamos a divertirnos, vamos a tomar la copa, vamos con la familia, vamos a partir un pastel, vamos a una fiesta, vamos de día de campo, vamos a hacer una carne asada, vámonos de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas desde que Dios me mandó llamar, pasaron. Ahora, todos los días, desde que me levanto, estoy en el templo, que es la iglesia. Todos los días estoy consagrado, todos los días estoy en la cruz, todos los días estoy afligido, todos los días soy perseguido, todos los días soy atacado, todos los días apaciento un rebaño, todos los días. Y mi mente, mi ser, es otro, es nuevo. Las cosas que yo hago, las obras que yo hago el día de hoy son totalmente eso. Vale. Lo viejo pasó. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el enemigo nos trajo esa mesa. Satanás nos trajo esos caminos que parecían derechos al hombre, pero que al final estaba la muerte. Eso, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros gobiernos, por estar ajenos a esto. Entonces, con esta bendita palabra, Cristo Jesús en la cruz, con el poder que mandó de su Padre, con el fuego y con esta bendita palabra, me dio el conocimiento de la verdad, para qué fuimos creados, para qué fuimos hechos, y me dio la oportunidad de, por fe, empezar a practicar en este bendito campo de herencia, en este bendito campo de amor, en este bendito campo de ser luz, de ser sal. Y todo lo que hago el día de hoy, de hace 17 años para acá, no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Porque tengo 17 años que no voy de vacaciones, que no me voy a la playa, que no estoy en fiestas, que no estoy tomando los fines de semana, que no estoy siendo carne asada. Tengo 17 años sabiendo que va a haber un reposo, sabiendo que esa es la vida eterna, apacentando al rebaño, atendiendo la obra de Dios, atendiendo lo que más vale para Dios, sus ovejitas, y dar por gracia lo que recibí por gracia. Y esa es la nueva criatura, la imagen de Dios. Y la imagen de Dios viene en Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto? Ahí viene la imagen de Dios: amor, mansedumbre, templanza, bondad. Bendito hermano y bendita hermana, muy profunda la bendita palabra. Bueno, así como de judíos como de gentiles. Por eso dice, para crear en sí mismo, y esto proviene de Dios, proviene de Cristo, de los dos hombres, primer pueblo, un solo, y no un hombre. Ahora, un solo, es muy importante un solo, porque o somos uno para Dios o somos uno para Satanás. Así como Satanás, Dios le delegó un poder para que todos sean uno y hablen un mismo lenguaje y estén en una misma obra, engañados. De igual manera, sí, el Espíritu Santo nos hace un cuerpo, nos hace uno solo, como en esa oración preciosa que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz. San Juan 17. Padre, así como tú y yo somos uno, Señor, tú en mí y yo en ti, yo también te pido, Señor, para que ellos sean uno contigo, un solo hombre, un solo ser, una iglesia, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y solamente eso se puede con la presencia del poder y del fuego de Dios. Y un nuevo hombre. Ahora, haciendo la paz, ¿qué vino a hacer Cristo Jesús? Vino a quitar las enemistades y nos vino a traer a Dios como amigo y nos volvió a reconciliar. Quitó la pared intermedia, como veíamos ayer, del pecado que no nos permitía servir a Dios, y nos hizo la paz para también dedicarnos a reconciliar y llevar la paz. Esto, recuerda, esta epístola va dirigida el día de hoy a los que no éramos pueblo de Dios. Y todas las riquezas que nos ha expresado desde que empezamos Efesios, que nos sentó en los lugares celestiales, que antes estábamos ajenos, que antes estábamos en ignorancia. Bueno, dice en el 16, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí toca una palabra, como muchas palabras, que se tuercen y que no hay discernimiento para poder entender porque están pecando. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no es que yo tenga la razón, no, el único sabio es Dios. Y hay un precio para que Dios nos pueda dar entendimiento y discernimiento de la palabra. El precio es tener a Dios adentro. Y el precio es no pecar. El precio es estar crucificado juntamente con los muerto al mundo. Ahora, el tema de la cruz, la enseñanza de la cruz. Y yo no voy a estar peleando también con otras culturas de que si fue un madero, de que si fue una cruz, porque son los testigos de Jehová que dicen que fue en un madero, otros que fue en una cruz. Mire, eso no importa. Lo que importa es lo que le voy a decir. Que simbólicamente, ¿qué significa la cruz o el madero? Que fue en una cruz, pero yo le voy a decir qué significa eso. La cruz, bendito hermano y bendita hermana, era un instrumento que se utilizaba antes de Cristo y en los tiempos de Cristo como un castigo para los malhechores. La cruz no era un instrumento del pueblo hebreo. Usted lee el Antiguo Testamento y Dios jamás mandó hacer en la ley para adorarle una cruz y para castigar a su pueblo y crucificarlo o matarlo por algún delito o una transgresión de la ley. Este era otro tipo de muerte, el que Dios mandaba, como la lapidación, como el quemar también. Entonces, la cruz, Dios la permitió de otra cultura en su momento. Ahí estaban los romanos, estaban los griegos, tenían ellos esa cultura, y a Cristo Jesús, recordemos que cuando fue aprendido, lo acusaban ante Pilato, ante el gobernador, como un malhechor. De hecho estaba Barrabás, que lo soltaron, un asesino. Recuerde que en otras dos cruces también fueron colgados otros dos malhechores junto con Cristo Jesús cuando fue a la crucifixión. Entonces era y dependiendo del delito, pues era la muerte que iban a tener, porque los otros dos personas que estaban crucificadas con Cristo no fueron clavadas en la cruz, pero sí fueron muertas en la cruz también. Entonces, ¿qué representa la cruz y lo que Dios permitió de su crucifixión y de los clavos? ¿Qué representa simbólicamente? Porque toda la bendita palabra es simbólica. Bueno, la cruz representa el día de hoy simbólicamente que cuando entró el pecado al mundo y nosotros éramos en el Edén, seres espirituales, y que Dios le dijo a Eva, a Adán, primero empezando por Adán, le dijo Dios: el día que comas ciertamente morirás. El morir es que la presencia de Dios como amigo, porque Dios era amigo del ser humano, representa ser seres espirituales. El alejamiento de Dios y el abandonarnos Dios, o el darnos la espada o voltear su rostro, representa una muerte, y en el momento nos volvemos seres de donde fuimos sacados, de la tierra, de abajo. Porque el cuerpo humano fue hecho con el polvo de la tierra, bíblicamente. De hecho, si usted quiere investigar, todos los elementos que contiene el cuerpo humano los contiene también la tierra. Y dejamos de ser seres espirituales, ¿sí? Y el enemigo, el adversario, que es el ángel caído, todo lo que ofrece, todo lo que Dios le dejó, es de la carne, es carnal. Satanás no puede ofrecer nada espiritual, nada espiritual.
Y las cosas de la carne son pasajeras, son lo que se ven temporalmente. Ahora, así estuvimos por mucho tiempo, generación tras generación tras generación, hasta que vino Cristo Jesús. Hasta que vino Cristo Jesús y Él, fíjese lo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ejemplo les doy. Se bautiza y luego Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que murió en la cruz? Su carne fue descarnada. Las películas, bendito hermano y bendita hermana, que pasan, católicas por cierto, ¿verdad? En Semana Santa, que la Semana Santa no existe, ¿no? De la última, la más fuerte, la Pasión de Cristo, no tiene nada que ver con lo que la bendita palabra nos enseña de cómo quedó Cristo en la cruz. Si algún día lo quiere ver usted, lea Salmo 22. Quedó descarnado, se le podían contar sus huesos, su cara quedó irreconocible. Y yo alguna ocasión me preguntaba: a Dios, dame discernimiento, Señor. ¿Por qué permitiste que tu hijo, tu primogénito, cuál es la enseñanza de tanto sufrimiento? Y Él me dijo: para que tú, por fe, no yendo a la cruz físicamente como lo dejé, por amor a ti, con mi hijo, para que tú, por fe, el pacto que te estoy dejando en el Nuevo Testamento del bautizo, que significa una sepultura, que significa tomar tu cruz, como Jesús dijo también, cuando lo querían seguir, ¿qué dijo? El que no tome su cruz todos los días no puede ser mi discípulo. Entonces, la cruz simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, representa un instrumento donde por fe mi carne muere, la clavo, para que cuando llegue el enemigo a decirme, ven, mira de mi mesa, baja, le diga no, porque este es el pacto, porque mi carne ya no es para ti, te perteneció un tiempo a ti, hiciste lo que quisiste con mi cuerpo, me tuviste en agobio, pero Jesús me rescató y el pacto fue no volver a tener esa naturaleza que el pecado me volvería a ser nuevamente un ser carnal. La cruz representa, como dice en Gálatas capítulo 6, y como dijo Pablo, porque de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo, estoy crucificado para el mundo y el mundo me está crucificado para mí. Yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo. Entonces, Romanos capítulo 8 nos habla de la carne y del espíritu. Nos habla que los que son de la carne, que los que piensan en la carne, que los que no han tomado su cruz, que los que no quieren salir del mundo, que los que no quieren apartarse totalmente del pecado, no pueden agradar a Dios y no pueden ser amigos de Dios. Entonces, la cruz y este pacto del bautizo, que es una muerte al mundo, a la carne, a los deseos temporales, a la corrupción, a todo lo que se ve, eso es la cruz. Y eso es porque Cristo Jesús fue despedazado. También la cruz representa que la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz fue, el sacrificio fue, porque la sangre representa su vida para todo aquel que creyera en Él y fuera santificado. La muerte también representa que esa muerte que entró por el pecado, una muerte sin mancha, una muerte justa, nos trajo el perdón de los pecados por medio de su ofrenda, por medio de su sacrificio propio, para podernos traer a los que creyéramos
una vida nueva. Por eso en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, a los que han leído, a los que entienden la palabra, porque tienen el Espíritu Santo, por eso todos los sacrificios que pedía Dios para perdón de los pecados al pueblo, cuando lo confesaban y iban a traer el animalito al sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que degollar a la víctima que estaban ofreciendo por el pecado. Toda la sangre era vertida en un lebrillo y era descuartizado en 4 el animalito, la víctima, y fuera del templo quemaban la carne y quemaban las vísceras, ya con la enseñanza de que dentro de la casa de Dios no puede entrar carne, no puede entrar un ser viejo, un ser antiguo. Entonces, ¿qué fue lo que entraba del animalito al lugar santísimo? ¿Con qué entraba el sacerdote? Con la sangre, que hoy es la vida. Entonces, yo por fe no ando en la carne. Por fe, mi vida es de Dios, mi vida es de Cristo. Fui comprado y esa sangre debe de ser sin carne, sin estar en el mundo, sin estar en pecado. Entonces, hay un poder que viene de Dios, un poder que los ciegos no ven, que los pecadores no ven. El poder es que si yo peco, me convierte en un monstruo, me convierte en la imagen del diablo, me convierte en un ser de carne. Pero si yo creo y guardo el pacto, me convierte en una nueva criatura, me convierte en un ser angelical, me convierte en un ser celestial, me convierte en un ser de arriba, me convierte a imagen de Dios. Y esto es por fe, bendito hermano y bendita hermana, y usted lo podrá constatar el día que crea en la locura de la cruz y que guarde el pacto y que entregue el tiempo y su cuerpo que no es de usted porque fuimos comprados. Entonces esa es la reconciliación, que Dios nos creó porque somos de Él, somos propiedad de Él, Él nos hizo, Él nos diseñó. Hasta entonces, cuando usted se entregue voluntariamente y yo me entregue voluntariamente por este evangelio que fue el pacto para servir a Dios, entonces voy a ser amigo de Dios. Pero toda la gloria es para Cristo, porque todas estas bendiciones nos las trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese bien, por medio de la cruz, de morir a la carne, nos reconcilió con Dios. Yo le hablaba de una reconciliación. También, fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Qué es reconciliar con Dios? A ambos pueblos, ¿Qué es reconciliar el día de hoy? Bueno, también, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, imítenme, yo soy el autor y consumador de la fe, sobre todo los que hemos tenido el privilegio de terminar una forma en las manos del alfarero y tener un ministerio dado por Dios y no por el hombre, entonces la reconciliación son católicos, testigos de Jehová, los incrédulos, los escépticos, los judíos de la circuncisión de abajo, los árabes, los rusos. Y yo, si no estoy en la carne, si estoy en la cruz, puedo, mediante el Espíritu Santo, ir a reconciliar. Tengo ese poder, tengo ese don, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero yo le dije, para tener a Dios adentro y para tener el Espíritu Santo debo estar crucificado. No debo de ser un ser carnal, sino una nueva creación, un ser espiritual. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cómo se pueden identificar los cristianos nuevos y los cristianos engañados. Un cristiano que está abajo en el mundo, haciendo lo que toda la gente hace, menos ir a la villa y menos tener muñecos para adorar, no es un cristiano. Un cristiano es aquel que no hace, que es un pueblo diferente, que está entregado totalmente a una vida ajena,
que el mundo no comprende. Pero eso no nos importa a nosotros, ¿verdad? Ajena a todo lo que hacen ellos. Esa es una nueva creación. Entonces, si usted siguió a Cristo, si usted tomó su cruz, si usted se crucificó juntamente con Cristo, entonces Dios, el Espíritu, lo va a usar para ir a reconciliar a los que están muertos, a los que están en pecados, con el Evangelio de la paz. Pero para poder tener ese don, ese privilegio, se necesita primeramente haber imitado a Cristo, como Pablo dijo, imítenme como yo imité o imito a mi Señor Jesucristo. Ahora, si sin muerte no hubiera podido tener reconciliación Dios por medio de Cristo. Porque así como estábamos muertos, la ley de Dios dice que por una vida inocente, por una vida que no peca, por eso Cristo Jesús tuvo que venir en carne, por eso tuvo que nacer de una mujer virgen, fecundada por el Espíritu Santo, por eso tuvo que venir como ser humano, para que voluntariamente ofreciera su vida inmaculada, sin pecado, a Dios, para el perdón de los que íbamos a creer y traernos esta bendita entrada, este bendito pacto de poder. Bueno, entonces, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora, a ambos. Está hablando de los dos pueblos. Del primer pueblo, de la circuncisión y de los gentiles. Ahora, en un solo cuerpo. Hace rato le tocaba yo los versículos, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Le ha hablado lo que hoy es la iglesia, bíblicamente, con la palabra. Hay muchos ejemplos. El más profundo para mí viene en Corintios, donde nos habla de un cuerpo, que es la iglesia, que un cuerpo tiene muchos miembros, pero que todos los miembros pertenecen al cuerpo, hablando de apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, o cualquier don que Dios haya dado, según el tamaño espiritual que cada uno tenga, y que estamos, como en el libro de los Hechos, porque un cuerpo es que una iglesia debe de estar todos los días junta, nada de que aquí se rompió una casa y cada quien para su casa, ya bebí, ya comí, ya me largo yo de aquí, como hacen en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero yo me remonto a la Biblia, el libro de los Hechos, cuando la iglesia de Dios estaba unánime, estaba junta, y los discípulos dejaban todo, vendían propiedades, dejaban trabajos y venían, porque el poder de Dios cuando está Dios, nos hace ser uno solo. Y así, en una verdadera iglesia, si es que la hay en algún lugar, el apóstol o los representantes que tienen un don tienen que estar todos los días juntos, como un árbol y sus ramas, como el pámpano y la vid, todos los días juntos. Eso es ser uno. Y hoy, en los tiempos de apostasía, está muy lejos de la iglesia la comprensión. ¿Por qué? Porque no quisieron comer de la carne, porque no quisieron beber de la sangre, porque se les hizo fanatismo y locura la cruz y este pacto de una separación total. Pero está escrito, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, esto no quiere decir que los que quedamos escuchando la palabra no vayamos a creer. Eso ya depende de usted. Que la maldición profética de Dios, de que usted sea uno de la puerta ancha y de la apostasía, ya depende de usted. Dios nos ha dado conciencia, nos ha dado libre albedrío y nos ha dado fe para creer en la palabra o creer en la mentira, en un cristianismo cómodo, en un cristianismo mundano, en un cristianismo de engaño. Porque la verdad está aquí. Entonces, aquí está, que de los dos pueblos, en la cruz Cristo Jesús vino a ser un solo cuerpo. Ya le dije cuál es el cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo Jesús, porque la cabeza
es la que se ha puesto como cuerpo, que es la iglesia, y la cabeza es Cristo. Dice, fíjense bien, matando en ella las enemistades. Entonces, en esta cruz, Cristo Jesús en esta cruz mató las enemistades porque quitó el pecado del mundo por el cual éramos enemigos de Dios. También le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, toda la gente que está hoy en pecado, primeramente Cristo Jesús como autor y salvador de la vida, pero también la iglesia o el instrumento debe de estar en la cruz, crucificado sin bajar al mundo, para que podamos ir con nuestras vidas dedicadas a Dios y separadas de mancha, las enemistades que hay en el mundo y que no conocen, y ir a reconciliar, porque ese es el ministerio que Cristo Jesús nos mandó. Primeramente Él dejó su sangre y dijo, vayan a reconciliar al mundo con Dios, como embajadores. Pero vuelvo a repetir, hay un pacto, hay un precio. Por eso, la mayoría de las iglesias que están disfrazadas como ángeles de luz, que se jactan de ser cristianos, por eso no rescatan a nadie, porque pues no pagan el precio, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Hablando de los dos pueblos, los que estaban más cerca eran los judíos o el pueblo hebreo de la circuncisión, y los que estábamos más lejos éramos nosotros. Ahora, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Qué es, bendito hermano y bendita hermana, lo que en cada enseñanza se le recomienda? Anunciar. Y si usted todavía no tiene la capacidad, por medio de esta plataforma se le ha dicho, pero tenemos que anunciar. Y ese anuncio de las buenas nuevas se llama Evangelio. Y el Evangelio está desde Mateo hasta Apocalipsis. 27 libros. Bueno, escritos, porque no todos son libros. La mayoría son epístolas. 27 escritos de Mateo a Apocalipsis, que es la voz de Dios, es el nuevo pacto, es la voz de Cristo, ya no la ley del Antiguo Testamento, en ordenanzas y cultos. Las buenas nuevas anunció, y alguna ocasión ponía yo un ejemplo para poder nosotros comprender la profundidad del amor. Y si yo me detengo a tratar de explicar bien esta riqueza de Dios y de Cristo Jesús y de esta misericordia, es para que seamos agradecidos, es para que seamos leales. Yo alguna ocasión ponía un ejemplo de una persona que ya estaba harta de la ciudad, de sus vecinos, del destrampe, del ruidero, de las drogas, del odio, y se largó. Perdió su familia y se fue solo al bosque y se construyó una casita ahí, solo. Y a través de los años, pues hizo amistad con los animalitos del bosque que habitaban ahí. Los animales, pues les daba de comer, siempre lo iban a visitar, y pues encontró un consuelo con los animalitos porque convivía todos los días con ellos, jugaba e interactuaba con ellos. Ahora, después de muchos años, escuchó que ese lugar donde él había ido a vivir ya lo había comprado o ya se lo había agenciado una empresa para construir casas y edificios.
Y él se preocupó porque él sabía que no le iban a entender los animalitos si él les trataba de explicar el peligro en que estaban. Porque usted sabe que cuando entra una construcción que tiran árboles, matan muchos animales mueren, muchos, la mayoría. Entonces él tenía tanto amor que se desesperó y Dios le dijo, es una parábola, ¿los amas tanto? Sí. Si los amas tanto, estarías dispuesto a convertirte en un animalito para que les vayas a dar el mensaje, porque es la única manera de que puedan entender tu lenguaje. No hay otra. Solamente convirtiéndote en un animalito, pero yo de una vez te digo, se van a burlar de ti, no te van a creer y te van a matar por irles a advertir de lo que va a venir. Y muy pocos van a creer. Aún así, ¿estás dispuesto? Sí. Es lo mismo, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos enseña en Filipenses que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó, se ofreció por amor a Dios, por amor a nosotros, se despojó de ser en forma de Dios, se despojó de un trono, se despojó de toda su sabiduría y nació igual que usted y que yo, en carne, como un animalito, para venirnos a dar un mensaje. Bueno, aquí está, y vino. ¿De dónde vino? De allá arriba. Se ofreció. Lea Filipenses 2, hermano y hermana, para que vea lo que le estoy diciendo. Si es que lo leyó, se despojó a sí mismo, dice la palabra que nació de mujer, que tomó forma de sirviente y se humilló hasta muerte de cruz. Todo para venirnos a dar un mensaje. Y de igual manera, yo aprovecho para decirle esto también. Así como primeramente Cristo Jesús por venir a dar ese mensaje, la mayoría, el 80 o 90% de los humanos en su momento se burlaron, lo crucificaron y lo persiguieron, Cristo Jesús nos dijo lo mismo, que si lo amábamos y amábamos a Cristo y nos ocupábamos en su obra de amar a los seres humanos, nos iban a perseguir, se iban a burlar. Y sí, por predicar proféticamente lo que viene, la destrucción, el juicio, el horror que viene de los principios de dolores de parto que yo ya le profeticé. Y yo le digo a todos los que van dando un seguimiento, si a finales de este año y a principios del otro, usted no empieza a ver cosas alarmantes de pandemias, de cosas peores que las que están sucediendo ahorita, deje de ver esto, hermano y hermana. Pero si usted ve lo que yo le estoy diciendo, mejor tema y mejor vengas a los pies de Cristo Jesús. Y prepárese, y acójase y humíllese ante la poderosa mano de Dios. Entonces, por estar anunciando a nosotros, se han burlado, nos han dicho exagerados, locos, por tratar de salvar a lo que ya está profetizado y a la parábola que le acabo de decir de los animalitos. Pero bueno, entonces, y vino y anunció, y vino, ya le dije, y vino, es que se despojó de ser forma de Dios, se convirtió en un ser carnal como nosotros, para que Dios pudiera hablar por medio de él y pudiéramos entender a los que creyeron. Y anunció las buenas nuevas. Ahora, ¿por qué se llaman buenas nuevas? También, o buenas noticias. Bueno, pues en la bendita palabra, cuando se me abrió por primera vez, me dijo que el pecado había entrado por un hombre, que por el pecado la muerte, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres, que Satanás tenía el gobierno de los seres humanos y de mi vida, que yo era un ser de carne,
que estaba sin Dios, que iba a haber un juicio, un lago de fuego y una vida eterna. Y yo me empecé a afligir. Pero me dijo Dios, con su palabra, con este lenguaje, cuando se me predicó las buenas noticias, dice, pero no te preocupes, las buenas noticias son que Dios te amó, que mandó a su Hijo, que aunque no era su pueblo, que no por obras, aunque seas malo, si tú crees, eres salvo, eres salvo. Así como los animalitos. Los que creyeron, me siguieron y los llevé a otro bosque, alejados. Y los que no se quedaron en sus casas, se quedaron en sus costumbres, se quedaron, no dejamos, ok. Llegó la constructora y los mató. Entonces vino y anunció las buenas nuevas. Las buenas noticias son, yo los he venido a rescatar, yo los he venido a quitar de la muerte, pero recuerde, vino con un pacto. Y anunció las buenas nuevas de paz. De paz. Aquí está. ¿Cuáles son las buenas noticias? Toma tu cruz. ¿Por qué? Porque se necesita una muerte, se necesita una separación a lo que trajo el diablo, al engaño, a ese gobierno, a esos caminos. Ese es el pacto, ¿sí? Así como los animalitos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer los poquitos que creyeron? Síganme. Pero mi casa, deja tu casa, pero mis parientes, deja, los que no quieran creer, déjalos. Tú cree en mí. Tú cree en mí. Y voy a seguir siendo tu amigo para siempre. Entonces, ahí está la paz. Nos reconcilió con Dios en el momento que creímos y que salimos de la mesa del diablo por medio del Evangelio, que es la palabra verdadera, que es la enseñanza de lo que es del diablo y de lo que es de Dios. Y anunció las buenas nuevas de paz. De paz es que nos reconcilió nuevamente con Cristo, estando en enemistad con Él, como ya lo vimos en Efesios 2, que antes estábamos ajenos, en ignorancia, que antes no éramos pueblo, que antes éramos enemigos de Dios. A ustedes que estaban lejos, claro, muertos, separados, ajenos, y a los que estaban cerca, que fue el primer pueblo. Que de hecho también la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús es la piedra angular, que de dos pueblos vino a ser uno. Dice en el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada. Voy a explicar. Porque por medio de Él, porque está hablando de Cristo. La bendita palabra nos enseña y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Por medio de Cristo. Ahora, ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la entrada? Les recuerdo, Juan el Bautista gritaba, ¡arrepiéntanse! Esa es la entrada. Porque se ha acercado el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos? Sí. El rey de aquí abajo, Satanás. El rey del mundo. El rey de los abismos. Ahora, el otro rey que no estuvo durante siglos en el planeta Tierra, cuando Dios, por su amor, el día y la hora que Él diseñó, entonces se acercó el rey, no de abajo, sino el rey celestial, el rey de arriba, el rey de los cielos. Y para poder entrar, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes, porque se ha acercado el reino de los cielos. Ahora, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación me dicen que soy un pecador, que el pecado entró en el mundo. ¿Y qué es arrepentirme? Tomar mi cruz. ¿Qué es tomar mi cruz? El apartarme del mundo. El bautizo, cuando Juan el Bautista, y bautícense, el bautizo representa una sepultura. Se lo dejo de tarea, lea Romanos 6.
es crucificarse juntamente con Cristo. Es salir del mundo, salir de la mesa del Satán, salir de los ídolos, como los animalitos que salieron del bosque. Ahora, los que lo hicieron con fe, entonces Cristo Jesús dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, toc, 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 con el Evangelio. Si alguno oye mi voz y me abre, que se arrepentirá, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y dónde está Cristo? Conmigo. Cristo vive en mí. Desde el momento en que lo dejé entrar en mi vida. Entonces, ahí está la entrada. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos, tanto el primer pueblo como los otros que éramos gentiles, tenemos entrada. Ya le dije cuál es la entrada. Jesús dijo también, yo soy la puerta del redil. Y el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha. ¿Qué es entrar por la puerta del redil? Creer en el Evangelio, creer en el pacto. Porque también dice que el que quiere entrar por otro lado es salteador y ladrón. Y así hay muchas iglesias que quieren entrar a escuchar la voz de Cristo sin pagar el precio del pacto. Bueno, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por el Evangelio, por un mismo espíritu al Padre. Y amén. Todos los que entramos por la puerta recibimos lo mismo. Recibimos a Dios. Por eso también en el Nuevo Testamento, en Corintios, cuando Dios nos habla por medio de Pablo de los diferentes dones, cuando los corintios se peleaban porque unos querían hablar en lenguas, otros querían ser apóstoles, les dijo, no se peleen, todos tienen lo mismo, no importa el don, no importa que hables lenguas, no hables lenguas, que seas apóstol, no importa, recibiste lo mismo, tienes a Dios, el Espíritu Santo. Y eso, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente es lo que Dios preparó para toda carne. Porque en Hechos lo dice así, ¿verdad? Ya cuando se cumple una profecía del Antiguo Testamento. Porque toda carne será derramado el Espíritu Santo a toda carne. Pero ¿a quiénes? A los que entramos mediante la verdad. A los que entramos mediante la predicación del Evangelio. A los que pagamos el precio, no a los que nos engañaron. Bueno, tenemos entrada por un mismo espíritu. O sea, ¿qué recibió Cristo Jesús en el Jordán? El Espíritu. ¿Qué es lo que me hace ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que me hace entrar para poder ser cristiano? Si yo lo hice con fe y me bauticé con fe, entonces recibí el Espíritu Santo y en ese momento tengo entrada a este lenguaje. Tengo entrada a discernir este bendito camino. Porque la presencia de Dios en mi vida es la que me da revelación. Es la que me hace entender. Es la que me hace escuchar. Es la que me hace decir amén. Bueno, alabado sea Dios. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que cada enseñanza, aunque seamos pocos, a los que creen, mediten y seamos agradecidos por todas estas riquezas inmerecidas. Dice en el 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque yo antes no era de Israel, no era judío, no era el pueblo de Dios. Antes estaba alejado, antes me llamaban incircunciso o gentil. Pero ahora ya no soy extranjero, ni advenedizo, ni turista de Israel a celestial. Ahora, mediante la reconciliación, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, Dios me tomó como su hijo y me dio una ciudad y me hizo su pueblo. Ahora soy extranjero, advenedizo y peregrino para el mundo de donde me sacó.
pero ya no para la ciudad santa, ya no para la ciudad celestial. Ahora soy un turista, un agente de paso en el mundo, en la mesa del diablo. Ahora ya no soy de esa nación, ahora ya no soy mundano, ahora ya no soy terrenal, ahora soy de la ciudad celestial. Porque nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial, no a la de abajo, Antes no éramos pueblo de Dios, ahora yo puedo decir y testificar que yo no soy mexicano, que yo no soy mundano, que yo soy israelita celestial, que soy el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Amén. Son todas las riquezas. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, así que ya no somos extranjeros, ni extraños para Dios, sino conciudadanos de los santos. Pero fíjense bien, hermano, hermana, lo que dice. Un santo tiene la misma ciudad de la esperanza, que es la eterna. Por eso dice en Salmo 119, yo soy compañero de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos, de los que no pecan. Porque los que son del mundo no tienen esta ciudad, los que pecan, los cristianos engañados no son de esta ciudad es de los santos. Y los santos son los animalitos que creímos en el lenguaje y que salimos a seguir a Cristo Jesús. Esos son los santos. Y somos también, fíjese qué maravilla, y somos miembros de la familia, miembros de la familia de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, a mí me han criticado mucho por esto, porque la bendita palabra de Dios nos enseña que si la familia de carne no quiso salir, nos causó un dolor, un hueco, ni modo, vamos a padecer, pero Dios dijo que nos daría 100 veces más. Y es una bendición en la cual me he alimentado, en la cual Dios me ha fortalecido, en la cual me he deleitado, en la cual he padecido, en la cual he sufrido. Una familia verdadera, una familia eterna, una familia de Dios. Que somos los miembros los unos a los otros y que somos un cuerpo mediante el poder de Dios. Y una familia con la cual amo, con la cual sirvo, con la cual cuido, porque creyeron y porque es una familia eterna, más no los que se van a ir a otro lugar. Y es una familia con la que voy a convivir por millones y millones y millones de años. Y es una riqueza que me ha dejado y que me deleito y que disfruto todos los días estando juntos con ella, a comparación del mundo que ya no tienen familia y que cada uno está en un trabajo, en la escuela, en el teléfono, etc. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.